Hola, soy Iñaki Calvo de conmensaje.com, un blog dedicado al marketing digital y la comunicación eficaz. En este tutorial de hoy vamos a aprender a utilizar la función buscar-v y en este caso la vamos a utilizar para comparar dos hojas dentro de una misma hoja de cálculo y para encontrar cuáles son los clientes que han comprado un libro y que también han comprado un curso. Para empezar, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los emails, que es el identificador que vamos a utilizar para cruzar los datos. Vamos a seleccionar todos los emails que están en la hoja curso. Para eso me coloco en el primero y lo que hago es pulsar las teclas Shift, Command y flecha hacia abajo. Y así los selecciono todos, del primero al último. Es importante que no haya ninguna celda vacía porque si no este comando no te funcionará. Una vez seleccionados, lo que hago es, con el botón derecho, hago un clic y defino un nombre. En este caso lo voy a llamar compradores curso. Ahora vuelvo a la primera hoja de cálculo, me pongo en la celda contigua al primer email y empiezo a escribir. Igual, buscar, ya me aparece seleccionada buscar-v, entonces pulso la tecla tabulador y ahora hago clic en el email. Veis que ya está marcado F2. Ahora escribo punto y coma y ahora le tengo que indicar cuál es el rango en el que quiero buscar si se repite este email. Como ya le he dado un nombre, empiezo a escribir compradores curso, ahí está, tabulador, punto y coma. Ahora tengo que indicar 1, punto y coma, falso. Así es como funciona la fórmula. Le doy al intro y ya está. Este NA me indica que este email no está en la lista de compradores del curso. Es decir, que el señor Wilson Aaron solamente compró el libro. Ok, vale. Voy a copiar la fórmula, comando C, me coloco en la celda de al lado, pulso la tecla control y flecha hacia abajo y esto me lleva al final de la lista. Veis que he saltado 5029 posiciones sin tener que hacer scroll. Me coloco en la columna donde está la fórmula y con las teclas Shift, Comando y flecha hacia arriba selecciono todo, Comando V para copiar y ya está. Si voy subiendo, veis que aquí coincide y para hacerlo más fácil voy a subir arriba, control, flecha hacia arriba y aquí lo que voy a hacer es poner coincidentes, ok, selecciono todo, aplico un filtro y aquí le voy a decir que no quiero ver los que están vacíos ni los que son no aplica. Si yo ahora los selecciono, voy a ponerme aquí y lo mismo, Shift, Comando, flecha hacia abajo. Aquí abajo veis el recuento, tenemos 124 contactos que han comprado el libro y que han comprado el curso y los hemos localizado en un par de minutos sin tener que utilizar la caja del buscador, ni comparar datos a mano, ni nada complicado. Todo gracias a la función buscar-v. Bueno, espero que te haya parecido interesante y que utilices mucho esta fórmula para facilitarte la vida y perder menos tiempo cruzando datos. Un saludo y hasta el próximo tutorial. Nos vemos en conmensaje.com. Chao, chao.